Estamos. Bienvenidos y bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a trabajar lo que es parte de la semana número 3. ¿Qué es lo que vamos a realizar justamente en esta parte? Tiene que ver con lo que es la creación de un clima agradable, donde los niños se sientan a gusto, donde de alguna manera se pueda promover lo que es el conocimiento, el aprendizaje, y pues vamos viendo justamente que no solamente el profesor tiene que ser de alguna manera responsable de esa situación, ¿no? Sino que también, por ejemplo, desde la misma escuela, la misma comunidad e inclusive hasta el mismo gobierno tiene derecho justamente y esa obligación de darnos justamente ese sentido de pertinencia para que a fin de cuentas en ese lugar donde estemos podamos tener ese crecimiento que queremos como comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta partecita sí se me hace muy interesante porque recordemos que cuando uno dice clima o uno quiere asociar la palabra clima, pues obviamente trata de ver, por ejemplo, lo que sucede en el exterior, ¿verdad? Lo que está, por ejemplo, si hace frío, si hace calor, si está haciendo, por ejemplo, lluvia, si estamos de acuerdo, uno lo enlaza justamente eso, ¿no? Pero ya cuando lo enfocamos a un microcosmos que es la educación, pues vamos viendo justamente que ese clima tiene que ver con la confianza que se va generando justamente el docente con sus alumnos. Y eso lo va generando pues con su seguridad que tiene del tema, con los materiales que va empeñando y con la manera en que va de alguna manera creando vínculos con lo que son sus estudiantes para que ellos se sientan a gusto. Y como recordemos, justamente este módulo pues tiene que ver justamente con ese apartado, de que nosotros de alguna forma vayamos siendo esos personajes principales que vayamos generando ese conocimiento. Bien, maestras, maestros, tomando ese tema, maestra Yuli, para usted, ¿qué es el clima del aula? Sí, pues yo pienso que el clima del aula es como un ambiente donde los niños se sientan felices, contentos, y como el clima del aula sería que hubiera una buena comunicación, ¿no? Una buena comunicación, una buena relación maestro-alumnos, y Sí, que en base a eso, pues, el trabajo sea un trabajo llevadero, satisfactorio para los niños, tanto como para el docente. definitivamente, ¿no? Y que se vayan generando bonitas experiencias que nos ayuden a confiar más en nuestras habilidades, ¿no? Maestra Rubí, Así es. gracias, maestra, ¿eh? ¿Cuál es, por ejemplo, su experiencia justamente en ese apartado? Fíjese bien la pregunta que le quiero enfocar a usted, maestra, ¿eh? Para usted, ¿cuál es el principal reto en el cual se enfrenta para propiciar un clima en el aula? Pues a veces la conducta es un reto, que hay a veces que muchos de los niños no respetan y muchos niños se sienten pues cohibidos de participar por el qué dirá el otro compañero, si se equivoca, si lo dijo bien o no. Yo pienso que ese es un reto para uno como maestro y para ellos como alumnos. Sí, ¿verdad? En general, justamente ese respeto y que a fin de cuentas la opinión del compañero o la compañera sea bien recibida y conocer su punto de vista. Y cuando lo respetamos y de alguna manera lo valoramos, es cuando a fin de cuentas vamos de alguna manera creando un ambiente que, como les comentaba la maestra Yuli, de confianza, ¿verdad? Y eso es muy cierto, y eso tiene que ver muchísimo con el profesor, ¿no? Si el profesor está interesado en lo que ocurre a su alrededor, en las conductas, en las ciertas disposiciones que tienen los alumnos, es en la medida que va a poner un poquito más de énfasis en ciertas cosas para evitar conductas negativas y eso que después pueda ser algo contraproducente para lo que pueda ser su clase. Muy cierto, maestra, ¿eh? Eso es bastante interesante porque es algo que tiene que ver con el maestro, ¿cierto? Con los alumnos, el tema que se va a dar y obviamente eso genera de alguna manera la oportunidad de aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita en quinto que estoy dando esta materia, pues cuando estaba un poquito más chavo me preguntaba cómo poder dar la parte de la sexualidad, ¿no? Y obviamente cuando ya vas de alguna manera viendo que los niños están muy revolucionados en ese tema, vas viendo, por ejemplo, que tienen que verlo como algo natural. Y al verlo como algo natural, ellos van comprendiendo que justamente hay hombres, mujeres, ¿sí? Que tienen diferentes características y eso les permite de alguna manera ser conscientes de que estamos hablando de algo que les importa, ¿no? Y de esa forma no burlarse, si va, por ejemplo, a mostrar una imagen,
pues esta imagen, es decirlo, con cierto decoro, y también no admitir burlas, ¿no? Porque cuando uno admite burlas, pues está abriendo la pauta para que esta clase a lo mejor vaya por otro lugar y a fin de cuentas después podemos provocar un problema más grande, ¿no? Debiendo susceptibilidades, ¿verdad? Y obviamente todos tenemos temas que de alguna manera son difíciles de tratar, más sin embargo, cuando estamos bien preparados, tenemos la información, esto nos ayuda justamente a tener las bases necesarias para poder desenvolvernos y poder involucrar también a los estudiantes, ¿no? Muy bien. Pues sí, otra forma que les quiero comentar, maestras, maestros, ustedes como profesores, ¿están atentos a las reacciones de los alumnos? Sí, ¿Sí? Sí. Ujú. Y a raíz de que nosotros vamos viendo que hay interés por parte de los alumnos, es como, por ejemplo, nosotros vamos dando también nuestros puntos de vista y nuestras experiencias. Y justamente es donde quiero comentarles lo siguiente. ¿Sí? Me interesa muchísimo que ustedes me comenten, por favor, de qué manera ustedes van mejorando ese clima dentro del aula. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes para que también un tema que es difícil sea atrayente para sus estudiantes? pues creo que lo principal es hacer un reglamento tanto para los alumnos y tanto para los padres de familia para que lo conozcan ¿Sí? y saber de qué manera se va a trabajar y qué es los puntos que se deben de tratar y principalmente pues el respeto para trabajar esos puntos. Muy bien, maestra. Fíjese, es muy interesante trabajar con un reglamento. ¿Para usted, maestra? Pues yo también, pues es básico el reglamento y pienso que también basarnos un poquito en los intereses de los alumnos, o sea, qué es lo que a ellos les gusta y en base a ello nosotros poder planear una clase que tenga pues mayor interés en ellos, mayor impacto y en relación a lo que ellos viven en su entorno. Y ya si ellos también pueden proporcionarnos a nosotros una gran labor, porque pues nosotros estamos viendo un buen resultado con ellos. Claro, sí, no, definitivamente sí, como les comento, hay temas que son muy difíciles de tratar y es donde más tenemos que prepararnos. Y en la medida que nos preparemos es en la medida que vamos a hacer un tema significativo y que ese tema tengamos la reacción por parte de los estudiantes que nos ayude justamente a motivarnos a nosotros, primero que nada, investigar, ¿no? Y posteriormente decirlo de la mejor manera, ser muy explícitos, concretos, y si podemos trabajar con algunos ejemplos de su vida cotidiana, pues que mejor, ¿no? Muy bien. Maestras, maestros, no sé si han visto lo que va a ser justamente el proyecto para este módulo en particular, ¿no? Y donde a fin de cuentas vamos a tener que escuchar muchísimo a nuestros alumnos para hacer propuestas de mejora. Y en estas propuestas de mejora podemos enfocarnos, fíjense bien, a nuestro mobiliario, a nuestro espacio o inclusive mejorar el clima que se encuentra justamente en nuestro salón de clase. ¿Sí? Bien. Por último, maestras, maestros, quiero que me platiquen un poquito para ustedes cuáles son esas habilidades docentes que ustedes requieren fortalecer para que puedan mejorar justamente ese clima de trabajo. Yo empiezo, ¿eh? Para mí, temple, ¿eh? Porque a fin de cuentas, como les comento, ¿no? Hay temas que son bastante difíciles y cuando no tienes esa seguridad, esa tranquilidad para poder decir las cosas como son, pues a veces puedes tergiversar muchísimo las cosas o puedes generar ambigüedades. ¿Ah? Maestra Yuli. Ay, la verdad que me la pone difícil. Pues es que yo creo que para algo que podría hacer para mejorar, pues yo creo que un poquito estudiar como el corazón de los niños, porque no sabemos en realidad qué es lo que están viviendo en casa. A veces se da cuenta uno que su situación es muy difícil en familia y acá en la escuela pues lo externan porque son los niños los más mal portados, los niños que son más groseros. Entonces sí, nosotros estudiar un poquito como esas conductas y poder, no sé, pues trabajarlo también nosotros porque pues a veces también la paciencia nos falta y yo creo Claro. que pues sería la paciencia. Magnífico, maestra. Muy bien. Tenemos temple y paciencia. Maestra Rubí. Pues más que nada es promover los valores con todos. Aquí es global, porque si tenemos valores vamos a respetar y vamos a trabajar coherentemente o de una manera más a gusto, más cómoda. Pues vaya, como
el tema lo dice, un clima favorable. Y yo pienso que a través de estos valores, pues, es de ahí que donde se parte. Muy bien, maestra, perfecto. Entonces, valores lo vamos en esa parte, ¿no? Maestro Miguel Ángel, ¿qué necesita usted para que pueda Sí. mejorar su trabajo? La escucho, maestro. Pues como la maestra. ¿Escucho, profe? Sí, claro que sí, profe. Adelante. Sí. Sí. Pues como el comentario que hace de la maestra, el estar los niños y pues más que nada ponernos en sus, para hacer, no problemas, sino como en donde apoyarlos más que nada, o en sus beneficios, o en sus habilidades que tengan para partir. Y más que nada el tiempo también. Tiempo también, profesor, sí es cierto, ¿eh? Porque a fin de cuentas, muchos Sí. profesores, prácticamente estamos en un tiempo con ellos y se acabó la clase y pues tengo otras obligaciones, tengo otras necesidades y pues los descuidamos, ¿verdad? Muy cierto, maestro. Perfecto, hay que dedicarles tiempo Sí. también. Maestra Raquel, para usted, ¿qué otra habilidad puede usted mejorar como docente? Maestra Raquel. Bueno, otra cosa que les quiero comentar también, maestros, es justamente nuestro desarrollo de habilidades tecnológicas también, ¿eh? Créanme que estoy viendo la gran cantidad con los webinars que he visto, por ejemplo, por parte de la Secretaría, tenemos que actualizarnos muchísimo, maestros y maestros. Y recordemos también que vienen, de alguna manera, promociones, tanto en lo horizontal como en lo vertical, y donde a fin de cuentas eso nos va a servir muchísimo de que mientras más cursos tengamos, mientras más actualizados estemos, es en la medida que nosotros vamos a tener esta capacidad de estar hablando el mismo idioma de los mismos alumnos, y ahí los interesando justamente en lo que vayamos de alguna manera proponiendo. Y de esa forma, pues compañeros, compañeras, es lo que de alguna forma tenemos como tarea de mejorar nuestro trabajo y en la medida que lo vayamos mejorando, pues se van a ver los resultados, ¿no? Muy bien. Maestras, maestros, otra cosa que les quiero comentar justamente aparte de este diálogo de la semana es que me ayuden, por favor, participando en lo que es justamente el apartado del foro. ¿Sí? En este apartado del foro, ¿qué es lo que vamos a tener que tomar en cuenta? Dos preguntas en particular. Número uno, que nos comenten ustedes cuáles han sido esos principales retos que ustedes tienen que tomar cuando quieren enfrentar un clima de respeto, ¿no? Y fíjate cómo de alguna manera esta pregunta va integrando ciertos elementos muy importantes, que es el diálogo, ¿sí? Que podemos mantener entre el alumno y el profesor, y de alguna manera también entre estudiantes, ¿no? Y con eso, de alguna manera, ir generando justamente esa confianza en el aula. Otra pregunta también que debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, nosotros como profesores, ¿qué hemos hecho para superar justamente esos retos, ¿no? ¿Qué habilidades de alguna manera tenemos que emplear para desarrollarlo? Justamente lo que estuvimos hablando ahorita en esta parte de la conferencia, y de justamente de quién o quiénes se requiere ese apoyo para ello, ¿no? Y obviamente, como les comento, yo tengo una gran relación con mis padres de familia, trato de involucrar siempre a mis papás en las cosas que hagamos, y es en la medida que haya tenido de alguna manera muy buena respuesta por parte de los alumnos, porque saben inmediatamente que cuando algo está mal, tengo esa confianza de apoyarme con los papás. Y al apoyarme con los papás, créanme que, ¿cómo se llama? Dicen, ¿sabes qué? El profesor está al pendiente de mí y está de alguna manera comentándole cómo me estoy portando en la escuela, y eso ayuda también para que el alumno se porte bien. Fíjense qué curioso, ¿no? Le abonamos a muchas cosas justamente desde la escuela y el hogar, ¿no? Y justamente vemos que el papá también tiene esa comunicación con nosotros y obviamente nos ayuda muchísimo para que tengamos ese reforzamiento y esas buenas actitudes muy requeridas y ocurridas justamente en la escuela, ¿no? Y otra pregunta que me apoyen, por favor, es de qué manera ustedes consideran que la tutoría puede ayudar justamente a este mejoramiento de su clima. Y ya lo vimos ahorita, ¿no? Con el compartir ideas, con su servidor, lo mucho poquito que saben, con lo que ustedes también tienen como experiencias, maestras y maestros, y obviamente si lo ponemos en práctica, es en la medida que nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir de alguna manera también incrementando nuestro valor como seres humanos y como profesionales de la educación. ¿Sí? Aquí ya varios compañeros de ustedes me hicieron el favor de participar, yo les agradezco muchísimo, y para los que nos hacen falta, pues también de alguna manera
ir integrando justamente su participación, ¿no? ¿Qué recursos de alguna manera ustedes pueden apoyarse para justamente extender o fundamentar su participación? Y hay unos videos que en lo personal se me hicieron bastante interesantes, que fíjense muy bien, ¿no? Que tienen que ver justamente con la importancia de generar justamente un clima de trabajo en el aula, ¿no? Y eso cómo lo vamos haciendo, como les comentaba, pues con esa comunicación, con lo que vayamos dominando de nuestro tema, y en la medida que nosotros vayamos justamente integrando toda esa información, esa es la forma en que vamos a ir teniendo como escenario para poder justamente trabajar, ¿no? Si los científicos trabajan en laboratorios, ¿por qué nosotros también no podemos de alguna manera implementar algunas cosas que nos permitan justamente ver qué resultados podemos tener, ¿no? Y eso también es justamente lo que trabajamos nosotros como profesores. Otra también, y que lo podemos abonar inclusive a lo de las fichas técnicas de lo que va a ser justamente nuestro trabajo de consejos técnicos que vamos a hacer entre escuelas, la importancia de la convivencia sana y pacífica y democrática en el aula. ¿Sí? Recordemos que hay algunas fichas que nos pusimos de acuerdo como colectivos en nuestras escuelas, que podemos implementar, que podemos integrar algún tipo de información y que el proyecto que vayamos a hacer de alguna manera abone justamente a que se vaya teniendo una buena comunicación entre la escuela, ¿no? Y recordemos, compañeros y compañeras, que tenemos fechas bien importantes, ¿eh? Fechas que tienen que ver con Día del Niño, fechas que tienen que ver con el Día de la Madre, y que si nosotros vamos integrando ese tipo de actividades, podemos tener muy buenos resultados, ¿sí? Tenían también los juegos magisteriales, y también esto también nos puede ayudar también como colectivo a que podamos integrar justamente toda esa información en beneficio de un buen clima que podamos generar justamente tanto en la escuela como en nuestra aula. ¿Cómo ven, compañeros y compañeras? ¿Sí? Nos puede servir bastante eso, y como les comento, ¿no? Es información, y toda esa información nos sirve, y nos sirve de mucho. Y por último, compañeras y compañeros, viene esta parte de la evaluación, ¿no? Si ustedes se apoyan mucho en los recursos, pues obviamente sus respuestas van a tener muy buenos resultados, ¿sí? Y como pueden ver, maestras y maestros, son respuestas de verdadero y falso, ¿sí? Por un decir, vamos a tomar un ejemplo y van a apoyar entre todos, ¿no? Dice, el docente es menos responsable del clima en el aula, ¿verdadero o falso? ¿Es el menos responsable? Para mí, yo ya tengo una respuesta, ¿no? Y es justamente la que es falsa, ¿no? Porque a fin de cuentas del maestro también depende muchísimo justamente eso, ¿no? Es esa persona que tiene que estar ahí al pendiente de que todo se lleve en orden correctamente, ¿no? En un partido de fútbol, ¿quién es esa persona? El árbitro, ¿no? O inclusive también hasta el mismo entrenador, ¿no? En lo que puede ser, por ejemplo, en un evento, pues es justamente las personas que llevan la convocatoria, ¿no? Y nosotros como maestros justamente tenemos que ver que todo se lleve en orden, y que justamente eso va a depender de nosotros. Y habla bien de nuestro trabajo, de nuestra disciplina, de nuestro conocimiento de las cosas y de lo que podamos nosotros aprender en el proceso. Maestras y maestros, hasta este punto en particular, ¿hay alguna inquietud? No. No, no hay inquietud. Excelente, maestras y maestros. Perfecto. Bien, maestras, ¿qué nos depara para la siguiente semana? Sí, espero que ya tener una mayor regularidad con ustedes, porque también los quiero dejar descansar en vacaciones, ¿eh? Yo sé también, ¿cómo se llama? Que en vacaciones, muchos de ustedes van a tener la oportunidad de estar con sus familias, desconectarse de la escuela, también eso es lo que yo también quiero con ustedes. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué les parece si la siguiente semana, pues ya prácticamente cerramos justamente este módulo? Y de esa forma, pues ya nos preparamos cuando ya regresemos de vacaciones, ya bastante relajados, bastante tranquilos, a enfocarnos en el módulo número 3. ¿Qué les parece, maestros? ¿Sí está muy bien? Muy bien. Perfecto, maestros y maestros. Entonces, para que en vacaciones, si les digo, ¿saben qué? Hay que vernos, Sí. ¿sabes qué? Con la pena, pero no, profesor. Usted dijo que no, ¿sí? Muy bien, maestros. Entonces, por favor, vayan ya revisando, maestras y maestros, lo que es justamente las orientaciones de la entrega de trabajo final, para que la próxima semana trabajemos lo que es la semana número 4, y si podemos ya enviar el proyecto integrador final, qué mejor. ¿Sí? Recordemos que justamente tenemos que escuchar a nuestros alumnos, tenemos que hacer una propuesta de mejora de nuestro trabajo, y a la medida que nosotros vayamos teniendo esa propuesta de mejora, vamos de alguna manera abonándole a lo que va a ser justamente este producto final.
¿Sí, maestras y maestros? Sí. Sí. Bien. Pues maestras, les agradezco en todo el alma que hayan atendido mi llamado. Les agradezco que también hayan dispuesto un poquito de su tiempo para poder avanzar en esta parte de la tutoría. Hoy tengo que subir también un reporte y me da mucho gusto de que tenga una buena respuesta por parte de mis tutorados, ¿sí? Y que de nuestro grupo de WhatsApp de otros compañeros, pues vayamos viendo que a lo mejor hay un tutorado, mientras que de otras partes son un poquito más estrictos, que tienen todos, y pues conmigo ahí tengo, ¿cómo se llama? A mi grupo que está haciendo lo suyo, que está respondiendo y que obviamente va dejando buenas muestras de lo que es su avance y de su trabajo. ¿Sí? Por mi parte, es todo, maestras, les agradezco y pues, si Dios me lo permite, próxima semana aquí nos veremos. Sí. ¿Sí? Profe, una duda, ¿nada más quedaría el trabajo ese final? Sí, mi estimado maestro, ese es se puede decir, viene la siguiente semana, que es unas actividades La semana del 4, módulo ¿no? 4, y viene la entrega de lo que es el proyecto final de este módulo. Y de esa manera concluimos esa parte. ¿Sí, maestro? Para que por Sí, favor... está bien. Porque ayer subí la parte en el foro, pero de la semana 4. Sí, ya lo tengo ahí registrado, maestro. Oh, de acuerdo. ¿Sí? Perfecto, maestro. No se diga más entonces. Les pido un favor, su totote enorme. ¿Sí? Ya saben, su evidencia de que estuvieron aquí presentes, ¿no? La maestra Julia ya me hizo favor de prender su cámara. Me falta la maestra Rubí, maestro Miguel Ángel, maestra Raquel, si me lo permiten, inmortalizarlos. ¿Sí? Falta la maestra Rubí nada más, ¿eh? Muy sonriente. ¿Me alcanza a ver? Ya, maestra, ya se ve. Listos, ¿eh? Qué amables. Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones entonces, maestros, y que descansen. ¿Sí? Que aprovechen mucho este fin de semana entonces. Que a fin de cuentas ya mañana es viernes, ¿verdad? Bye. ¿Sí? Cuídense mucho. Sí, hasta luego. Hasta luego, maestra Gracias. Raquel, maestra Yuli, muchas gracias, maestro Miguel Ángel, maestra Raquel, Dios me los bendiga. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.